Jesús Ruiz Mantilla, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Bienvenido a Hora 25. Gracias. Se me hace raro que esta vez las preguntas no las vayas a hacer tú, también te digo. Bueno, a mí se me hace raro no estar en casa oyendo. Ruiz Mantilla es periodista del País y le hemos propuesto que viniera esta noche a hablarnos de divos. Uh-huh. Tú dices que el concepto divismo es una palabra retorcida. Explícame eso. Sí, tiene su lado oscuro y su lado luminoso. Y además ha ido mutando a lo largo de la historia y ha ido cambiando de significado. Se ha transformado en algo que la gente equipara a seres caprichosos, insoportables, impresentables. Pero todavía pervive del mundo de donde nació, es decir, el mundo donde nació, que es la ópera, todavía pervive los seres, es decir, los cantantes, los auténticos divos, los divos de base, que se empeñan en darle el honor, la transparencia y el verdadero significado que siempre tuvo, que es aquel ser que pues nos sorprende y del que no podemos apartar la mirada y el oído en este caso, porque son gente que canta como imbuida en un don especial y un carisma especial del que no puedes apartar la mirada, ¿no? Jesús Ruiz Mantilla no era un experto en ópera cuando empezó, era más bien un enterado que se tiró temerariamente a la piscina, eso lo dice él, se lanzó a escribir sobre lírica y así empezó su aventura en el país. Lleva casi 30 años preguntando a los grandes de la ópera, a quienes se sentaban ante él, qué significa para ellos el divismo, el ser divos. Y las respuestas están en Divos, un libro que acaba de publicar con Galaxia Gutenberg y que es un excelente retrato de esos artistas. Jesús, ¿quién es el primer divo? El primer divo para mí fue Farinelli, al que dediqué en su día un libro, que fue un castrado, un cantante castrado. El divismo empieza con los castrati, claramente, que son aquellos seres que son las superstars de la ópera y muy en la época barroca, que tienen, podría ser un Michael Jackson de la época, que es decir, tenía esa ambigüedad, ese carácter ambiguo, ¿no? Del sexo completamente difuminado, pero que eran hombres que cantaban como mujeres, ¿no? Con voz de mujer, y entonces provocaba una fascinación y un delirio impresionante, porque tenían unas aptitudes vocales bestiales que a lo mejor no hubiesen querido elegir porque, vienen de una castración que les hacen de niños, ¿no? Cuando tenían 10, 12 años, y muchos de ellos venían de la pobreza, ¿no? O sea, se les educaba en lugares cuando tenían la voz pertinente, y se les decidía castrar las familias que no tenían recursos para que salieran adelante, ¿no? Muchos de ellos se convierten en artistas y en cantantes de ópera, u otros acaban en unos coros, ¿no? O en la iglesia. Es decir, que aquello era bestial, era una salvajada. La iglesia que prohibía la castración, pero al mismo tiempo incluía a los castrati en sus coros. Exactamente, la prohibía expresamente, pero tenía esa doble moral de alentarla para cantar a Dios en los coros, ¿no? O sea, esa doble moral que siempre ha acompañado a la institución. A quien hemos escuchado criticando esa doble moral de la iglesia respecto a los castrati es a Cecilia Bartoli. Dices en el libro, Jesús, que cuando alguien se pregunte dentro de muchos siglos quién fue la gran estrella o la figura clave de la ópera del siglo XXI, tendrá que ir a buscar a Cecilia Bartoli. A la vez, sí. Explícame. Bueno, yo creo que ella encarna el divismo del futuro, el divismo del siglo XXI, el divismo más moderno que he conocido. Ella no solo tiene unas aptitudes impresionantes, canta como nadie, tiene una voz completamente versátil para adaptarse a muchísimos estilos, sino que ha hecho una labor de investigación
cambió en su época la atracción y los fenómenos discográficos, introdujo el álbum concepto, el álbum conceptual que podía venir de otras esferas, del pop y del rock and roll, en la música clásica. Y arrastró auténticas masas a comprar su Vivaldi álbum, que vendió millones de ejemplares en su día, antes de que empezara la crisis, pero venía después de un trabajo rigurosísimo de investigación en el que ella puso otra vez en órbita a Vivaldi como un compositor de ópera fundamental, que era desconocido en esa época, en nuestra época, pero que en la época en la que vivió era el rey de la época en Venecia como compositor. Y ella hizo una recuperación de ese repertorio olvidado de Vivaldi, al que solo conocíamos por las 4 estaciones y algún concierto más. Lo puso de nuevo en órbita. Luego han venido óperas de Vivaldi representadas. Es decir, ella tira del carro y es algo más que una cantante sobre la escena. Es una precursora, es una gestora cultural espectacular, es una intelectual de la música, y eso le da un aspecto extraordinario y más allá. Dentro de esa intelectualidad que quizá quepa su definición sobre divismo. Ella te dice que ser divo es la experimentación y el riesgo. Sí. Al principio el artículo que incluyo de Cecilia Bartoli incluye 10 o 12 entrevistas que le ha hecho en vida, ¿no? Y el concepto del divismo en ella va mutando. Lo va aceptando mejor a manera, mientras madura, o sea, con la madurez. Al principio lo rechazaba. Y llega un punto en el que yo estoy de acuerdo con ella. Es experimentación y riesgo en su caso, y ella lo puede probar bien. Ella te dice que puede cantar barrocos pero no Wagner, que puede con Rossini pero no con una ópera de Puccini. Sí. No todos los cantantes pueden o deben cantarlo todo. Efectivamente, no todos los cantantes, no todas las voces se adaptan a todo el repertorio. Hay muy pocas excepciones que hayan podido hacer eso. Y Cecilia Bartoli lo tiene muy claro. Ella viene del bel canto de Mozart y después después entra en el barroco y poco más, no hace mucho más, pero lo poco que hace lo borda. Hablabas de Mozart. ¿Qué les pasa a casi todos con Mozart? Tú dices en el libro, a las grandes figuras se les encienden alarmas, reservas con Mozart. ¿Por qué? Es difícil de cantar, tiene un estilo propio y luego tiene una especie de aroma juvenil extraordinario, que tienta mucho, pero que es peligroso para algunos cantantes, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Kraus no cantó nunca Mozart, no quiso. Juan Diego Flórez y Javier Camarena lo han ido cantando, aunque vienen aceptan a Kraus como el verdadero referente, se han ido metiendo en Mozart después, con cuidado, ¿no? Es especial dentro de toda la historia de la ópera y tiene un estilo propio, requiere un estudio y un estilo propio. Y sobre gente con estilo propio, esta noche sí, vamos a hablar de Plácido Domingo. Sé que es un sacrilegio interrumpir el Lucio Van Stelle de Tosca, pero tengo muchas preguntas para hacerte, y la primera es por tu relación con Plácido Domingo, que no ha sido una relación fácil. No, no desde el principio. Bueno, yo, como decías antes, llegué con cierta irreverencia a este mundo, y recuerdo una primera crónica que hice con Plácido. Bueno, la primera fue una adaptación como de tebeo que hicimos de su concurso Operalia en el mítico Tentaciones, ¿no?
Y ya ahí vi que tenía su pique con Kraus, y ahí lo contamos también. Pero luego hicieron esta cosa aberrante en el Teatro Real que se llamaba Margarita la Ternera, que era una ópera impresentable de unas monjas y una monja que deja el convento para vivir una aventura de amor con un truán, que era Plácido, obviamente, y que la Virgen ocupa su lugar mientras ella se escapa del convento. Imagínate qué argumento. Esa ópera estaba olvidada, pero lógicamente olvidada. Esa ópera tiene que estar enterrada. La historia había hecho justicia. Claro, entonces yo hice una crónica que se llama El Real. En el Real se aparece la Virgen, ¿no? Y entonces no le gustó. No le gustó porque, bueno, hablaba un poquito de él y de sus entornos, y ahí ya empezó a cada vez que me veía decía, ¿por qué escribes esas cosas de mí, no? Como a decir claramente, te he leído, sé quién eres, dónde vives y lo que haces. Sí, porque ¿no? al principio te mandaba esbirros, ¿no? A decirte, sí, no me luego gusta, tenía un pero... club de fans brutal que se llamaba, tenía un periódico propio, se llamaba Plácido News o algo así, y ellas o ellos te venían a echar la bronca cada pero vez que te veían. Como no escarmentaste, ¿no? Ya te lo decía él directamente. No, y luego además acostumbraba a que cada vez que, por ejemplo, yo he vivido los últimos años de Plácido y siempre he pensado que tenía que administrarse bien. Si quería consagrarse tenía que cantar bien ópera y dejarse de mariachis y tangos y tonterías, ¿no? Entonces lo escribía pues con la libertad que me apetecía escribirlo, ¿no? Y no, él siempre no llevó bien nunca eso. Cuando Associated Press publicó que un total de 20 mujeres lo señalaban por acoso, empezó la caída de Plácido Domingo. La cantante Patricia Wolf, que la única mujer junto a Angela Turner Wilson que dio su nombre, admitió haberse acostado con él. Dijo, ¿cómo le dices no a Dios? Ella se preguntaba, ¿cómo le dices no a Dios? A Plácido Domingo le han hecho sentirse Dios. Sí, claro, y yo me imagino que si 50 años te están diciendo eso, pues yo hago un paralelismo con el rey, Juan Carlos emérito. Te están diciendo todo el rato eso y de buenas a primeras el mundo te viene a decir que eso no se hace, que está mal, que es un delito, y te crea una especie como de shock, me imagino, en sus cabezas, menos si los entornos no le saben contar bien, si él no tiene mucha capacidad para entender el mundo en el que vive, y claro, vive en una especie de perturbación y de estado de shock permanente del que no ha salido todavía. Pero bueno, yo creo que... O sea, ¿tú crees que no ha entendido la gravedad de las acusaciones? No lo ha entendido porque se ha dejado de más manipular y utilizar por aquellos que ahora lo esgrimen como símbolo de un mundo completamente cavernario y pasado, de unos estilos que hay que enterrar, y se ha dejado utilizar por esas corrientes, es decir, las corrientes más retrógradas que directamente pueden encargar con lo más extremo del Partido Popular o de Vox. Pero él, contar de reivindicarse él y su entorno, su familia, que hay que ver, cómo sus hijos o su mujer le apoyan en esto y están con él hasta el final, pues por un empeño absurdo de defender el honor o el buen nombre o el prestigio o una trayectoria, está hundiéndose. Entonces es novelescamente, es fascinante, es una figura de novela. ¿Verdad? ¿Cómo se explica esas denuncias en Estados Unidos y que aquí sus colegas hayan hablado de don Juanismo? Es que su actitud cambiaba cuando iba a Estados Unidos, o es que aquí hay un respeto reverencial a pesar de... No, de es muy fácil de entender. En Estados Unidos él era director artístico de la Ópera de Washington y de Los Ángeles, es decir, él firmaba contratos. No. Y aquí no. Entonces él tenía el poder de decir quién canta en este teatro y quién no, firma Plácido Domingo. Es que es tan claro, ¿no? Dices en el libro que ya no vas a volver a escribir sobre él, que esto es lo último que escribes sobre él. Sí, me gustaría cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque yo creo que no le hace ningún favor que yo escriba sobre él o que ninguno sigamos escribiendo sobre él. Es decir, la única cosa que me alentaría a escribir sobre él es que se retira, ¿no? Y yo creo que no le hacemos ningún favor a un cantante que ha sido importantísimo, por otra parte.
Antes decías, no todo el mundo puede cantarlo todo. Él era de los poquísimos que podía adaptarse a todos los estilos o a varios estilos a la vez. Era una especie de maratón man, de Superman en eso, ¿no? Y quería romper brechas, era un récord andante, y eso no, es muy difícil que se vaya a volver a repetir, más ahora que la ópera se ha convertido en una especie de arte en el que se exige mucha especialización, ¿no? Entonces, Plácido es un ejemplo único en el mundo de la ópera artísticamente, pero también como materia humana da para una novela. ¿Cómo definirías su divismo? Bueno, es un divismo casi wagneriano, es un divismo que digamos desafía todos los noes y todos los retos posibles, ¿no? Pero es un divismo trasnochado y es un divismo que ha quedado enterrado por una corriente social imparable que nos está mostrando cómo el mundo ha cambiado en el siglo XXI. Y sobre trasnochados, ese público de determinadas óperas que se ponía en pie antes de que él saliera siquiera, o justo cuando él salía y estaba 10 minutos aplaudiéndole, diciéndole: da igual lo que digan de ti, nosotros te apoyamos a pesar de todo lo que digan de ti, incluso a pesar de que sea verdad todo lo que están diciendo de ti. Bueno, eso en Salzburgo pasó 10 días después de que se le denunciara en Estados Unidos y yo tuve la oportunidad de verlo. El periódico El País me mandó a cubrir la reaparición en Europa de Plácido Domingo después de que ocurriera lo que ocurrió en Estados Unidos, y yo no me podía creer aquello. Fue interesantísimo porque ahí se estaba fraguando una especie de batalla y de guerra entre Estados Unidos y Europa en comportamientos, en actitudes. Y me resisto a llamarlo guerra cultural. Yo estoy radicalmente en contra del término guerra cultural porque creo que la cultura une, ¿no? y no hay que utilizarla como término de guerra. Pero sí hay una guerra de valores. Y ahí, en ese momento en que él aparece en Salzburgo y la gente se pone en pie antes de que empiece a cantar, y daba igual lo que fueran a cantar el resto fue un espectáculo que no importaba. Sin embargo, fue bueno, algo para ver. Y además cantaba una ópera como Hernani, en la que interpretaba un personaje que hablaba del honor, de que no le destruirán y todo eso. Estaba todo como preparado para el momento, por el destino, ¿no? Fue realmente unas crónicas que no se me olvidará haber escrito nunca. Y sobre cosas que has escrito y no se te olvidarán nunca. Tu entrevista con Pavarotti, tú dices, fue uno de los mayores éxitos profesionales de tu carrera. Porque fue un fracaso. Porque se quedó dormido. Sí, porque se quedó dormido, y el fracaso de que mis preguntas debían aburrirle. ¿Pero qué fue aquello, hombre? ¿Cómo se te quedó dormido Pavarotti? Bueno, es otra entrevista que es verdad que me ha dado un éxito bestial, pero que como yo admiro mucho a Pavarotti, todavía lo escucho hoy y digo, madre mía, ¿de dónde sale esta voz? No me hubiese gustado escribir porque fue la constatación de otro declive bestial. A mí se me presentó Pavarotti en camisa hawaiana y con unos pantalones cortos y sus 200 kilos por la mañana, 45 minutos tarde la cita, en su casa. Y cuando yo empezaba a preguntar, era cuando todavía no hacíamos las entrevistas con el teléfono, no existía, sino con una grabadora que a veces se trababa. Yo tenía un trauma que se me había quedado una cinta parada. Entonces escribía las preguntas y grababa el tiempo. Y en esos pequeños interludios en el que acababa de escribirse, él cerraba los ojos, hasta que se quedó completamente dormido y tuve que decir, maestro. Y entró la gente de prensa a ver qué pasaba. ¿Y es verdad que le dijo a la de prensa, pellízcame si me vuelvo a quedar dormido? Pues sí, es verdad que delante mío, la de prensa, yo le dije a Pavarotti, maestro, ¿quiere usted parar? Y dice, no. Se ha muerto mi padre hace 3 meses, te ruego me perdones, no estoy muy bien.
Y entonces le dijo a la de prensa, que la de prensa le había dicho previamente, hay que dejar de tomar esas hierbas, maestro. Luego le dice... ¿Qué hierbas eran? ¿Llegaste a saberlo? Debe ser un eufemismo por otro tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me dijo, tú pregúntame y tú si ves que me duermo, le dijo a ella, pellízcame la pierna. Esta voz sale de lo que tú llamas unos pulmones de dinosaurio. Sí. De caballo, una cosa bestial. Los mejores cantantes de ópera son los que tienen una mejor capacidad pulmonar, ¿o no tiene por qué? No, mira, Juan Diego Flórez no tiene una voz muy potente, pero tiene una voz tan bella y ha sabido aplicar y ha sabido trabajar tanto el estilo de, por ejemplo, el belcantismo, Rossini, que es endiablado, Bellini, que es pura sensibilidad. No tiene una voz de una potencia extraordinaria, pero es tan bella que marca la diferencia. ¿Es verdad que Pavarotti no sabía leer partituras o esto es una leyenda? Yo creo que es una leyenda. Pero bueno, ¿qué más da? La supiera leer o no. Él abría la boca si se lo aprendía bien y cantaba así. ¿Qué más da? Es que es lo de menos, ¿no? Has mencionado a Juan Diego Flórez, al que Pavarotti señaló como un posible sucesor. Juan Diego Flórez, el tenor peruano, que sin haber cumplido los 30 años, escuchó como la Scala de Milán le pedía un bis, que esto es una cosa absolutamente sobrenatural. Esto en 75 años de historia, en 75 años del público más exquisito de la lírica mundial, a nadie le habían pedido un bis allí. Bueno, él ahí rompe un récord y pasa a la historia directamente. 75 años sin pedir un bis la Scala. Hoy los bis están más baratos y se los piden aquí en el Real a precio de saldo, o en el Metropolitan también ha cantado varios bises y tal, pero en la Scala, 75 años después, pues era pasar a la historia directamente. Y escupir sobre la tumba de Toscanini. Exactamente, que decía que eso no se debía hacer, ¿no? Pero bueno, Juan Diego estaba llamado a ser, Pavarotti lo señaló en esa entrevista, que hoy Juan Diego todavía me recuerda, gracias por haberle preguntado eso, que estaba despierto para responder. Y es verdad, además sigue todos los pasos que él dijo, tendrá que cantar el gran repertorio. Juan Diego ha querido frenar un poco esa velocidad de carrera, de crucero, y cantarlo un poquito más tarde, pero al final ha hecho lo que Pavarotti dijo, no, va a hacer esto y esto, y lo ha cumplido. Entonces, sí, Juan Diego, un chaval que viene de los suburbios de Lima, de que su madre tuviera casi que pedir a sus familiares que le dieran carne picada para que alimentar bien a los hijos, de crecer en la calle con prostitutas y travestis y a la intemperie total, se ha convertido en uno de los cantantes más importantes del siglo XXI. Es que veía como sus primos jugaban al fútbol con piedras y él, mientras tanto, iba a pedir dinero a gente que pudiera financiarle su carrera. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Y bueno, ese es un ejemplo de voluntad, de sensibilidad, de rigor en la carrera, porque es verdad que Juan Diego, a día de hoy, 20 y tantos años después, ahí está como número uno. Y eso es muy difícil durar en este oficio, Aimar. Y los que duran, y además ahora se queman mucho más pronto, porque la exposición, la competencia, lo difícil que es decir que no, les va quemando. Juan Diego ha sabido decir que no siempre, y a lo que no le convenía en cada momento, y a cantar sobre seguro. Y eso le ha llevado a que
hoy todavía estemos hablando de unos mejores, indiscutiblemente, de su generación. Con tu libro he aprendido que hay una geopolítica del canto operístico. Explícanos esto bien. Bueno, yo me hago algunas pajas mentales para quedar bien, pero en fin. Sí, creo que hoy hay una especie de pique entre cantantes del este de Europa y cantantes latinos. Que hay dos canteras bestiales en el mundo de la ópera y muy, muy buenas. ¿Sabes por qué? Porque además vienen de mundos donde hay todavía no son mundos completamente desarrollados. En Italia, en Alemania, en Francia. Bueno, aunque en Francia todavía hay estrellas como Jaruski. Pues los cantantes de los países del este o del este europeo y de Centro Europa, tendríamos que decir en gran parte de Centro Europa, y los latinos que vienen de extractos muy pobres y de buscarse mucho la vida, tienen esa rabia por triunfar que a lo mejor no tienen los alemanes, los franceses, incluso los españoles, que hay buenos, grandísimos cantantes españoles, y los del mundo más desarrollado, ¿no? Y eso les hace comérselo todo. Tienen un talento extraordinario, tienen muchísimo conocimiento y ahí están, en esa dinámica América Latina, este de Europa, interesante. Vamos a juntar esos dos polos, América Latina y el este de Europa. Estamos escuchando a Rolando Villazón, mexicano, con Ana Netrebko, en la Traviata. Ana Netrebko, rusa, por cierto. Su carrera estuvo a punto de truncarse porque ella era una putiniana a muerte, apoyada a Putin, hasta la invasión de Ucrania. Sí, es una putiniana porque no se deja eso del día de la Eso no deja de serlo, ¿no? Menos ella, que lo ha apoyado siempre, hasta que su carrera se vio en peligro porque empezaron a cancelarle contratos y de repente, en un segundo comunicado, aunque el primero fue ambiguo, bueno, estoy a favor de la paz, pero claro, siendo rusa, tal, el segundo fue, básicamente, yo a este señor no le conozco de nada, cuando en el 50 cumpleaños lo había celebrado en el Kremlin. Es difícil de creer. Pero bueno, es una grandísima cantante, es una de las mejores cantantes que hay hoy sobre los escenarios. Y Rolando Villazón, y ella se dio a conocer a lo bestia, aunque también había cantado en Madrid ya con Gergiev, aquí en Guerra y Paz, en el Teatro Real, ya era una cantante interesante y conocida en ciertos ámbitos, cuando va al Festival de Salzburgo y canta esta Traviata con Rolando Villazón, y ahí se ve, sí, y América Latina. Es brutal pensar que Netrebko limpiaba los suelos y los cristales de un teatro de San Petersburgo mientras estudiaba canto. Ese es el cuento de Cenicienta de Netrebko, tan bonito que no sé si será inventado o será real, pero sí, lo han contado muchas veces. Pero a mí también me gusta el heavy metal, el de que le preguntas a Netrebko, ¿y a usted qué le apetece hacer en su tiempo libre? A mí me encanta ir al campo a tirar con Kalashnikov. Esa también es Netrebko. Dios mío. No te asustes. Es que me asusto. Ella te dijo que no era capaz de controlar la fama. Sí, ella es muy transparente y muy abierta y muy sincera. Sí, que no era capaz de controlar la fama y también está muy de vuelta de todo, ¿no? También habla de su maternidad, cómo la maternidad le cambió la voz y ella fue capaz de adaptarse de un repertorio como el que estamos escuchando, líricos pinto, a un territorio dramático y ser la mejor en los dos campos. Ella tiene unas aptitudes impresionantes, pero para mí no es una diva del siglo XXI porque se queda simplemente en ser una intérprete, en una cantante.
Para ser un divo del siglo XXI tiene que ser algo más. Algo más. Y Rolando Villazón, ¿qué ha sido o qué fue? Porque este hombre se rompió. Se rompió por la ansia que le entró de querer ser Plácido Domingo y abarcarlo todo. Yo recuerdo un recital que dio en el Teatro Real en el que cantaba Händel, cantaba Puccini y esto no, además todo lo cantaba igual. A este le va a pasar algo, efectivamente, se le rompió la voz y no se recuperó bien, pero Rolando le humanizan otras cosas y sí que es un gran divo del siglo XXI porque a partir de esa que rompió ese ansia y la vida y su físico le enseñó, bueno, cómo se cobraban ciertas cuentas. Es un ser, por ejemplo, que escribe extraordinariamente novelas. Es un gran escritor. Él dice que se fue a París siguiendo el rastro de Cortázar, Rayuela y de Rayuela. Es un personaje muy especial. Yo le tengo mucho cariño y admiración. Si han disfrutado de esta media hora de radio, vayan a la librería y compren Divos de Jesús Ruiz Mantilla, que es un auténtico placer. Jesús, cuando empezaste tenías más discos de rock que de ópera. Si te doy barra libre esta noche, ¿con qué cierras esta entrevista? Bueno, pues yo cerraría con, yo qué sé, un Verdi, por ejemplo. Claro, acabamos de escuchar a Verdi, pero también con cualquier Puccini o cualquier aria de Wagner o cualquier coro wagneriano, con cualquier aria de Rossini de Endiablada. Pero claro, hemos abierto con Bartoli y es difícil cerrar después de eso. ¿Con qué cerraría? Me lo pones muy difícil, Aimar. Pero quizá con... ¿por qué no? Con Carlos Álvarez cantando algo, que es uno de los grandes barítonos que ha dado nuestro país y que es un ejemplo de cantante con los pies en la tierra. Vamos allá. Un gran área de barítono de Rigoletto, por ejemplo. Jesús Ruiz Mantilla, Divos, Galaxia Gutenberg. Gracias, Jesús. Gracias, Aimar. Ahora voy a seguir escuchándote. Me pongo ahora los cascos que los he traído. Y camino a casa. Y ahora al cierre de hora 25, que no me lo quite nadie eso. Un abrazo, Jesús. Gracias, Aimar.